Bienvenidos a Relatos de Fe. Hoy nos trasladamos a la tierra de Uz, un lugar de pastizales infinitos y cielos abiertos, donde vivió un hombre llamado Job. Su nombre se ha convertido en sinónimo de paciencia, pero su historia es en realidad un grito de guerra espiritual que resuena hasta nuestros días. Job no era solo rico en oro, sino en espíritu. Era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada mañana ofrecía sacrificios por sus hijos, cuidando que ningún pensamiento impuro los alejara de la gracia divina. Su vida era una sinfonía de orden, paz y bendición constante. Mientras Job vivía en paz, en las dimensiones invisibles se libraba un duelo. El adversario desafió la sinceridad de Job ante el Creador. ¿Acaso Job te sirve de balde?, preguntó con malicia. El reto estaba lanzado: probar si la fe de un hombre puede sobrevivir cuando se apagan todas las luces de la prosperidad. La tragedia comenzó con la velocidad de un rayo. Un mensajero llegó jadeando. Los sabeos se llevaron los bueyes y mataron a los criados. Antes de que terminara de hablar, otro llegó. Fuego del cielo consumió a las ovejas. El imperio económico de Job se desmoronaba en cuestión de segundos. El golpe más duro estaba por llegar. Mientras los hijos de Job celebraban en casa del primogénito, un gran viento del desierto derribó los cimientos de la casa. En un solo instante, Job pasó de ser padre de 10 a no tener a nadie. El silencio de la muerte sustituyó las risas de su descendencia. Cualquier otro hombre hubiera maldecido su existencia, pero Job hizo algo que asombró a los ángeles. Se postró en tierra y adoró. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré», dijo con voz quebrada. En su dolor más profundo, reconoció que todo era un préstamo de lo eterno. El adversario no se detuvo. Hirió a Job con una sarna maligna que cubrió cada centímetro de su piel. El dolor era punzante, constante y humillante. Job, el hombre más respetado de Oriente, terminó sentado en un montón de cenizas, rascándose las llagas con un trozo de cerámica rota. El cenizal era el lugar de los olvidados, a las afueras de la ciudad. Allí, bajo el sol implacable y el frío de la noche, Job vivió el abandono total. Sus criados lo ignoraban, sus amigos le temían y su propia esposa, quebrada por el luto, le pidió que terminara con todo maldiciendo a Dios. Job miró a su esposa con amor y tristeza, respondiendo: «Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos». En esa frase se encierra el secreto de la fe madura: amar a Dios por quien Él es, y no por los regalos que pone en nuestras manos. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron de lejos. Al verlo, no pudieron articular palabra. El hombre que conocían había desaparecido tras una máscara de dolor. Durante 7 días se sentaron en el polvo con él. Ese silencio fue el último acto de verdadera compasión que Job recibiría. Elifaz fue el primero en hablar. Su lógica era fría. ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? Sugirió que Job debía tener un pecado oculto. Para Elifaz, el sufrimiento siempre era un recibo de una deuda moral. Sus palabras, aunque religiosas, eran como sal en las heridas abiertas de Job. Luego habló Bildad, apelando a la tradición de los antepasados. Afirmó que si Job fuera puro, Dios ya habría actuado. La teología de Bildad no dejaba espacio para el misterio. Era una fórmula matemática donde Job simplemente no encajaba. Zofar fue el más agresivo. Acusó a Job de ser un charlatán y le dijo que Dios le estaba dando menos de lo que su iniquidad merecía. En ese momento, Job se dio cuenta de que estaba solo. Sus amigos preferían defender sus propias ideas sobre Dios que amar al hombre que sufría delante de ellos. Hastiado de explicaciones vacías, Job se dirigió directamente al cielo. «¿Por qué me haces tú blanco?»,
gritaba. Su oración no era cortés, era honesta, ruda y desesperada. Job nos enseñó que Dios prefiere la queja sincera de un corazón herido que la repetición mecánica de salmos sin fe. En medio de su defensa, Job suspiró por un árbitro, alguien que pudiera poner su mano sobre Dios y sobre él al mismo tiempo. Sin saberlo, Job estaba profetizando la necesidad de un puente entre lo humano y lo divino, alguien que entendiera el dolor del hombre y la santidad de Dios. Cuando todo parecía perdido, desde lo más profundo del cenizal, Job lanzó un rayo de luz. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job no sabía cuándo terminaría su dolor, pero sabía que la muerte no tendría la última palabra sobre su historia. Un joven llamado Eliú, que había escuchado todo, intervino al final. Reprendió a los amigos por condenar a Job y a Job por justificarse demasiado. Eliú comenzó a preparar el camino, recordando a todos que Dios es más grande que el hombre y que su justicia no siempre es visible para nuestros ojos limitados. De repente, el aire cambió. Un torbellino se formó sobre el cenizal y una voz poderosa tronó desde el centro de la tormenta. Dios no respondió las preguntas de Job, le hizo nuevas preguntas. Le mostró la arquitectura de las estrellas y el diseño del Leviatán y el Behemoth. Dios le preguntó a Job si él podía alimentar a los leones o dar órdenes al alba. Job quedó mudo. Al ver la complejidad del universo, comprendió que si Dios podía cuidar de cada detalle del cosmos, ciertamente no se había olvidado de un hombre sentado en las cenizas de Uz. Job respondió: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». No recibió una lista de razones por su sufrimiento, pero recibió la presencia misma de Dios. En esa presencia todas sus preguntas se disolvieron. Job se arrepintió de sus palabras apresuradas, encontrando paz en el misterio. ¿Qué significa esto para ti hoy? Primero entiende que tu cenizal, esa enfermedad, esa quiebra o ese luto, no es un lugar de castigo, sino un altar. Es allí donde se quema la fe superficial para dar paso a una relación inquebrantable con lo eterno. A menudo perdemos energía preguntando ¿por qué a mí? Job nos enseña que la respuesta que calma el alma no es una explicación lógica, sino una revelación de la presencia de Dios. En tu crisis, no busques entenderlo todo, busca conocer a aquel que lo sostiene todo. La historia de Job destruye la idea de que ser bueno garantiza una vida sin problemas. Aplicar esto hoy es madurar tu fe. No sirvas a Dios por los beneficios, sírvele porque Él es digno. Una fe que depende de las bendiciones se rompe en la primera tormenta. Dios no reprendió a Job por sus quejas, sino a sus amigos por sus mentiras piadosas. Aprende a ser honesto con Dios. Dile que te duele, dile que estás confundido. La verdadera espiritualidad no es fingir que estás bien, sino confiar en Dios mientras lloras. No seas como los amigos de Job. No asumas que el que sufre lo hace por su culpa. Aplicar esta historia es volverse más compasivo. Si alguien a tu alrededor está en el cenizal, a veces tu silencio y tu presencia valen más que 1000 versículos mal aplicados. La sanidad de Job comenzó cuando oró por sus amigos, los mismos que lo habían juzgado. Tu restauración personal a menudo está bloqueada por el resentimiento. Perdona a quienes no te entendieron en tu dolor. Hazlo por tu propia libertad espiritual. Dios no solo restauró a Job, le dio el doble. Esto es una promesa de que ningún dolor es desperdiciado. Dios es un experto en reciclar nuestras lágrimas para convertirlas en un testimonio de poder. Tu final será mucho más glorioso que tu comienzo si mantienes la integridad. El adversario perdió la apuesta porque Job valoró su integridad más que su piel. ¿Qué valores estás dispuesto a vender por un poco de alivio? Decide hoy que tu carácter y tu fe no están a la venta, sin importar cuán fuerte sople el viento del desierto.
Cuando sientas que el polvo te cubre, recuerda la confesión de Job: mi Redentor vive. Esta es la base de tu esperanza. Hay alguien que ya venció el dolor y la muerte, y Él está abogando por ti en este mismo instante. No estás solo en el banquillo de los acusados. La prueba no vino para destruir a Job, sino para demostrar quién era él realmente. Las crisis no te cambian, te revelan. Usa este tiempo difícil para descubrir de qué estás hecho y para permitir que Dios limpie de tu vida todo lo que no es eterno. Desde el suelo vemos problemas, desde el torbellino vemos el diseño de Dios. Trata de elevar tu perspectiva. Si Dios cuida de las aves del cielo y de los astros, ¿por qué dudas de que tiene un plan perfecto para tu familia y tu futuro? El silencio de Dios no es ausencia, es el espacio donde tu fe se fortalece. Job creció más en los meses de silencio que en los años de abundancia. Si hoy no escuchas su voz, confía en su carácter. Él está trabajando en las dimensiones que tú no puedes ver. Job perdió sus negocios y sus posesiones, pero nunca perdió su propósito. Aplicar esto es entender que tú no eres lo que tienes, eres quien Dios dice que eres. Si lo pierdes todo hoy, sigues teniendo la semilla de una restauración milagrosa dentro de ti. Al final Job dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. La prueba nos quita el orgullo. La humildad es la llave que abre la puerta de la bendición restaurada. Deja que tu dolor te haga más humilde, no más amargado. Si estás escuchando esto y sientes que estás en tu propio cenizal, toma aliento. Job estuvo allí antes que tú. El Dios de Job sigue vivo y su mano no se ha acortado. Tu historia no termina en la pérdida, termina en el doble de la bendición. La paciencia de Job no fue pasiva, fue una lucha constante por mantenerse firme. No te rindas, sigue orando, sigue creyendo, sigue caminando. La constancia es el suelo donde crecen los milagros más grandes de la Biblia. Job tuvo nuevos hijos y vio a su descendencia prosperar. Dios quiere sanar no solo a ti, sino a tu linaje. Tu victoria sobre la prueba hoy está pavimentando el camino de bendición para tus hijos y nietos. Tu fe es una herencia eterna. Ninguna situación es demasiado muerta para que Dios la resucite. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Si sientes que has fallado o que la vida te ha fallado, mira a Job. Hay un después lleno de luz esperando por ti. Job murió viejo y lleno de días. Esa plenitud no vino de sus riquezas, sino de su paz con Dios. Busca esa plenitud hoy. Que al final de tu camino se pueda decir que caminaste con Dios en la luz y en la oscuridad total. Gracias por acompañarnos en este especial de Relatos de Fe. Esperamos que la historia de Job sea el ancla de tu alma en medio de cualquier tormenta. Suscríbete, comparte esta esperanza con alguien que esté sufriendo y recuerda, tu Redentor vive. Hasta la próxima.